Buenas, buenas. Jueves 28 de agosto, 9:36 de la noche. Vamos a grabar Convergencia de mañana, viernes 29 de agosto. Ojalá a las 5 de la mañana. No, no, a las 5 de la mañana tiene que A las 5 de publicarse. la mañana. ¿Cómo está, Ana Cris? Muy bien, ¿y usted, Richard? Saludos a todos los costarricenses que siempre están aquí en sintonía con nosotros. Un gusto tenerlos por acá. Exactamente, un gusto saludarles. Estamos por comenzar para comentar lo que ha sucedido entre el miércoles 27, hoy, jueves 28, que han sido pues días movidos. Todos los días son movidos. Todos los Entonces, días son movidos, todos los días. vamos a comenzar con lo primero y Ana Cris nos guía. Bueno, nos vamos de una vez costarricenses a la conferencia de prensa donde precisamente uno de los anuncios o el anuncio más importante en el que nos vamos a centrar por la importancia de este es obviamente la famosa CACO, ¿verdad? Que es el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado, que en otras palabras era aquella mega cárcel que se anunciaba al respecto, donde vamos a ver los datos, cómo está el tema de los planos, etcétera, que tenían que ver con esta cárcel, que es una gran necesidad para el país y obviamente ya estamos viendo en ese momento planos de forma física y ojalá que los podamos ver pronto, esta cárcel, esta mega cárcel. Sí, hay que recordar que los planos parten de los planos del Centro de Contención de Alta Seguridad allá en El Salvador. Esos son los planos base. Aquí se van a hacer las adecuaciones, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo se llama el del Salvador? El, eh, CICOT, se me olvidó. sí, CICOT, CECOT, El sí, Secot. el CECOT, Secot, sí. ¿verdad? El Secot, sí. Entonces, vamos a ver ese video de algo que se dijo en Casa Presidencial y después vamos a ver uno cortito de hace unos minutos de don Gerald Campos, ministro de Justicia, en Multimedia, ¿verdad? Uh Entonces, -huh. vamos rápidamente. Aquí no hay promesas vacías. Cuando este gobierno dice que va a hacer algo, lo hace. Y hoy les demostramos con hechos y con acciones contundentes. Les presentamos la nueva cárcel de alta contención, el CACO. El centro de alta contención se construirá en la reforma en un terreno de 90.000 metros cuadrados, de los cuales 31.000 metros serán de construcción. Está diseñada para encerrar a quienes realmente representan un peligro. ¿Quiénes irán ahí? Los reos vinculados con crimen organizado, reos violentos, riesgo para la seguridad institucional, extraditables o reos que requieran protección. Este no es un hotel, aquí vendrán los más peligrosos, los que mueven el crimen desde adentro. Serán 5 módulos de 1.020 reos cada uno, bajo vigilancia extrema. Va a imperar el orden, la disciplina y el control, todo en el marco de la normativa nacional e internacional. Echemos un vistazo de lo que ustedes han esperado por mucho tiempo. Por aquí será el ingreso y tendremos un amplio puesto de revisión. Los módulos carcelarios tendrán también un gran pasillo y las celdas se ubicarán en cada lado. La cárcel contará con todo lo necesario para control y atención básica. 5 consultorios médicos, 25 celdas para visitas íntimas, un edificio administrativo, un puesto de control principal, 7 fortines de vigilancia, 20 celdas de aislamiento, una bodega y un puesto de basurero. Una cárcel moderna, funcional y segura, porque aquí el que manda es la gente buena, honesta y trabajadora, el pueblo, que en su gran mayoría exige mano dura contra los criminales. Gracias a los diputados de la Comisión de Hacendarios que se pusieron una mano en el corazón y aprobaron el presupuesto de 7.870 millones de colones, que junto con dinero de justicia nos permitirá tener el 40% del total de la inversión, que será de casi 21.000 millones de colones. Sirva esto de tapabocas para los que decían que no habían diseños, que no teníamos un plan o que no había plata. Aquí les mostramos que cuando hay disposición lo podemos hacer. Más bien nos cogió tarde para hacer esto. Es un proyecto que desde hace años tenía que venirse haciendo para que estos maleantes que andan sueltos ya no estuvieran haciendo daño. Pero más bien, entre más rápido lo hagan, va a ver que se va a solucionar muchos problemas. En este gobierno no hablamos, actuamos y la operación policial sostenida dentro de las cárceles lo demuestra. Eliminamos el dinero efectivo en las cárceles, cerramos pulperías internas, hasta 14 operativos diarios hacemos en cada uno de los centros, más de 8.000 celulares y 54.000 armas blancas han sido decomisadas. Pero mientras nosotros trabajamos por la seguridad, algunos jueces de ejecución de la pena siguen dándole la espalda a los ciudadanos, favorecen a los reos más peligrosos como si no representaran una amenaza.
La jueza Katia Eugenia Carballo Chávez ordenó al Ministerio de Justicia y Paz modificar el nivel de alta contención de 4 peligrosos reos, quienes descuentan entre 18 y 50 años de cárcel por delitos como tentativa de homicidio, homicidio calificado, secuestro extorsivo, violación, robo agravado y privación de libertad. ¿O qué me dicen de la jueza Michelle Vega Murillo, quien también modificó la contención de un reo que descuenta 50 años de cárcel por tráfico de drogas? Y oiga esto, compatriota, nos ordenó permitirle radio, llamadas telefónicas y hasta posibilidad de estudio. Entonces, los jueces, ¿a quién protegen? ¿A los ciudadanos o a los criminales? Nuestro compromiso es con usted, ciudadano honesto, que usted pueda dormir tranquilo, que sus hijos puedan caminar seguros. Por eso, esta lucha no la vamos a parar. Si quiere, comenta un poquito, Ana Cris, mientras pongo el siguiente. Ok, yo solamente quiero acotar que vean que eso es en un terreno de 90,000 metros cuadrados. Vean que la cárcel es de 31,000, o sea que hay mucho espacio para ampliar, costarricenses. Dejemos esto claro. Además, aquello que decía Catherine Moreira Brown, queriendo decir que ningún vecino quería ninguna cárcel cerca, como pasaba lo mismo con los rellenos sanitarios. Bueno, no hubo necesidad de eso porque ya la cárcel en la reforma está ahí, ya los vecinos saben que ahí está la cárcel, hay mucho espacio y también el Ministerio de Justicia y Paz tiene mucho espacio también para ampliar. Exactamente, y pues obviamente, lamentablemente, los diputados de oposición, con todo respeto, hablan mucho sin saber, únicamente por ser oposición. De hecho, hoy en una entrevista en Trivisión, la diputada María Marta Carballo hizo una referencia a eso y dijo, hay diputados de oposición que creen que su objetivo debe ser oponerse a todo lo que el gobierno quiere hacer y que así ganan, es ganarle al gobierno. Entonces, lamentablemente es una posición muy antipatriótica, pero aquí lo importante es de que efectivamente ya esto va en camino, ya se tiene el presupuesto y se va a echar a andar a partir del momento en el que se ponga la primera piedra. Son más o menos como 190 días, ¿verdad? Lo que están 190 prometiendo. días, correcto. Listo. Si Concretamente. quiere, vemos esa entrevista de don Gerard y la comentamos. Veamos. Listo. Un ratito nada más. Don Gerald, dentro de los detalles, bueno, ya conocemos que va a estar ubicada dentro del complejo donde está la reforma, donde se conocía la reforma, que le cambiaron el nombre hace algunos años. ¿Puede darnos más detalles de cuál fue el estudio que se hizo o las valoraciones que se hicieron para terminar escogiendo este lugar? Bueno, primero era centrarnos en el número de personas que queremos ubicar ahí. 5,000. Sí, hablamos de 5,100 personas. Lo analizamos con el equipo técnico. Esto no fue un trabajo que digan es obra del ministro, no, hay un equipo técnico detrás del Ministerio de Justicia y Paz, donde hay un equipo interdisciplinario. Vimos la necesidad, sabemos que hay gente que integra las bandas. Nosotros en la última entrevista analizamos o explicamos que tenemos 153 grupos de crimen organizados identificados dentro. Entonces, de una vez pensamos en la infraestructura que nos diera ese poder de maniobrar dentro del sistema penitenciario, que nuestro personal puede hacer su trabajo, pero también garantizar el orden y la disciplina, la seguridad de los privados de libertad, pero también la seguridad de nuestro personal. Ellos empezaron a trabajar en los diseños, fueron muchas reuniones, ellos trabajaron exhaustivamente sábados y domingos hasta altas horas de la noche y ya se logró el producto final. Una vez que ya teníamos identificado la cantidad y el tipo de estructura, revisamos en todo nuestro sistema penitenciario, donde tenemos nuestras cárceles, qué posibilidades de terrenos, y es ahí donde ubicamos un área de más de 90,000 metros cuadrados en el sector de la Reforma, y la construcción aproximadamente son 31,000 metros cuadrados. Entonces, eso nos garantiza poder hacer un centro de alta contención y apoyarnos de las demás estructuras administrativas que tenemos alrededor, los dormitorios de los policías, compañeros policías, la cocina que recién inauguramos, los procesos de salud. Entonces, al final nos decantamos por ese lugar. Sí lo mantuvimos en reserva porque sabemos que ningún costarricense en ningún lugar del país quiere tener una cárcel a la par. Pero entonces, al final los vecinos de esa zona ya estaban acostumbrados. Sí, y partamos del hecho de que ese lugar ya está destinado para un centro penitenciario, el terreno. Y no es que estamos llevando más gente,
es la misma gente que se encuentra dentro de ese sector, que la vamos a ubicar ya en instalaciones de primera, con todos los requerimientos de seguridad, como ustedes pudieron ver en la conferencia de prensa. Los procesos para ingresar son rigurosos. Ahí vamos a revisar tanto a los privados de libertad como a nuestro personal. Vamos a garantizar que no exista ningún objeto, ningún elemento en el cual ellos puedan cometer algún tipo de delito, controlar todas las visitas, controlar las encomiendas y toda esta serie de derechos que nuestro sistema permite y que en otros países como Estados Unidos son privilegios. Don Gerald, dentro Ana Cris, yo personalmente, ¿verdad? Me parece, yo creo que lo que sigue es la lista de los diputados que aprobaron el presupuesto, ¿verdad? Me parece. Sí, Si quiere la reflejamos, porque creo que eso es importante. reflejémosla para hacer una conclusión final completa. Exactamente. Esta es la lista de los diputados de la Comisión de Hacendario, ¿cierto? Correcto. Que aprobaron el... 7.200 millones aproximadamente, que corresponde al 40% del costo de esta cárcel, el CACO. Y Ajá, correcto. obviamente ese contenido económico vino de las subejecuciones de de algunos ministerios, de todos los ministerios. Esto fue previsto por Nogui antes de salir. Entonces, ya se les había explicado que esto no venía de ninguna otra parte más. Ellos lo revisaron, lo aceptaron y afortunadamente ya se dio esta apertura, que es una necesidad urgente. Y de repente una aclaración importante. Para ese 40% no se tuvo que incurrir en deuda adicional, Correcto. digamos. No se tuvo que generar un impuesto nuevo. No se tuvo que recortar presupuesto de ninguna institución. Es de la proyección de las instituciones que ya sabían que no iban a ejecutar determinado presupuesto, que al final iban a tener, digamos así, devolverlo al final de año a Hacienda. En lugar de eso, pues se agarra justamente para ejecutar con este propósito. Entonces, las finanzas no se ven afectadas en lo más mínimo. Y también nota que no se dejó absolutamente nada que dejar de qué pagar, ni tampoco se dejó de pagar ningún interés, que de por sí tenemos que pagar bastante en intereses, así que teníamos liquidez suficiente de presupuesto ya establecido por la subejecución para obtener este dinero sumamente importante y sin deuda genial. O sea, fue una jugada no, perdón, una estrategia, Una estrategia un muy plan inteligente. estratégico, muy inteligente, muy estratégico Ajá. Por parte de Don Nogui antes de salir. Bárbaro. Y esa es como una de sus herencias, ¿verdad? Al momento de dejar el Ministerio de Hacienda Sí. para ser, obviamente, va a ser diputado en la próxima Asamblea Probablemente Legislativa. le va a tocar aprobar más presupuesto que tenga que ver con estas cosas. Exactamente. Y aquí está la lista de diputados que votaron por unanimidad la aprobación de ese presupuesto en la Comisión de Hacendario, ¿verdad? Jonathan Acuña de Frente Amplio, Alexander Barrantes y Pilar Cisneros del oficialismo, José Joaquín Hernández, Luis Fernando Mendoza y Paulina Ramírez del PLN, José Pablo Cibaja de Nueva República, Vanessa Castro de la Unidad y Eliezer Feinsack del PLP. Entonces, como para que, y para dejar claro también que el gobierno, pues, fue totalmente, ¿cuál sería la palabra correcta? Transparente, ¿verdad? Transparente. Y no fue, ay, se me van las palabras hoy. Cuando El uno, resfrío. sí, seguramente, tengo una secuela neuronal ahí, ¿verdad? Bueno, era una negociación. No fue mezquino, no fue Sí, mezquino en sí, reconocer exactamente. el aporte de diputados de oposición. Y yo creo que esa debería ser la tónica mientras de parte de la Asamblea Legislativa dejemos y hagamos esto, que es lo que el pueblo necesita. Yo quiero acotar dos cosas antes de que pongas eso. Una es recordar, recordar es vivir, pero solo quiero decir que es importante que dentro de los presupuestos empecemos a buscar medios jurídicos para bajar los costos de mantenimiento del tema de los reos costarricenses, porque son altísimos. Entonces tenemos que buscar las ideas para generar de tal manera que el tema de los traslados, gasolina, inversión en personal, etcétera, empiecen a bajarse. Muy buen atinado de parte de Gerald utilizar lo que ya se tenía. Recuerden que se acaba de invertir dinero en una cocina que costó mucho dinero. Eso era horrible.
las instalaciones en las que se encontraban, todo fue modernizado, establecido higiénicamente de nuevo, entonces había que aprovecharlo. Me parece una jugada también muy inteligente. Y lo otro que quiero decir, porque recordar es vivir, ¿verdad? Y hay que recordar para vivir y recordar nosotros en esta retina que tenemos como ciudadanos, y es el tema, por supuesto, de aquella cárcel que nos dejó el PAC de 5,000 y tantos millones de colones. ¿Lo recuerdan, costarricenses? Pues sí, lamentablemente ese fue un mal recuerdo, pero lo debemos recordar porque había algunas candidaturas actualmente que son responsables de ese dinero y no dicen nada al respecto. Esa cárcel en específico no se pudo utilizar ni siquiera para los policías penitenciarios. Entonces, De hecho, esto Claudia Dobles la menciona, ¿verdad? la menciona como si fuera un orgullo. Yo diría que, Exactamente. bueno, Y otros dos puntos importantes, creo. Uno es que hay lo que usted dice, la manutención o el gasto, ¿verdad? De mantener a un privado de libertad es muy alto. uh-huh. Entonces, se tienen que generar las estrategias para disminuir ese gasto y que lo cubra de alguna manera el mismo privado de libertad, como hizo Bukele en El Salvador. Y Sí, para eso está el segundo aspecto, modificar las leyes necesarias correcto. para que, por ejemplo, se pueda legalizar en todo el ámbito de la palabra, ¿verdad? En toda la extensión de la palabra, que los privados de libertad tengan, no que opten, sino que tengan que Tengan que trabajar trabajar. para que generen una compensación del gasto que representa tenerlos ahí. Y Y además incentivando el hecho de que pueden buscar pues una readecuación de su condena y por supuesto buscar un oficio, trabajo, educación que los reoriente a de verdad lo que tiene que ser una cárcel, que es una recuperación de la persona tal como es en el ámbito, obviamente, porque recuerden que en esa cárcel de El Salvador existen dos ámbitos, ¿verdad? Los ámbitos más complicados, ¿verdad? Que de definitivamente máxima esos seguridad. de máxima seguridad y el ámbito que es de confianza, ¿verdad? Donde ahí sí se puede hacer una recuperación del privado de libertad. Y lo último, por ejemplo, lo que mencionaban en uno de los videos, que hay jueces que les aprueban a los privados de libertad Buen punto. ciertos privilegios que de repente ni siquiera tienen las personas a los que los privados de seguridad de libertad violentaron de alguna manera para estar ahí. O sea, que produjo justamente la condena que los tiene ahí. Entonces eso también hay que analizarlo. Es un Por, hueco por que eso tenemos no que es cerrar. solamente Sí. algo del Poder Ejecutivo. No, Esto es no, del no, no. Poder Ejecutivo, pero también del Poder Judicial, amparado en las leyes de la Asamblea Legislativa. Sí, todo eso porque no hay una ley que tenga que ver con el tema penitenciario, ¿verdad? Que delimite los ámbitos de poder del juez de ejecución de la pena. Entonces, todas esas cosas hay que recuperarlas para que esos huecos que quedan donde se filtran todas esas situaciones que evitan que los privados de libertad cumplan toda su condena, es importante recuperar. Listo. Cuéntenos, ¿qué vamos a ver ahora? Aquí vemos el tema de la Contralora General de la República, si no me equivoco. Sí, correcto. Parece que hubo una especie de documento que llega a Casa Presidencial donde la Contralora, bueno, el presidente dijo exige, bueno, yo creo que pide, en fin, ustedes díganlo como ustedes quieran, pero le solicita por medio escrito que lea el documento porque ella quiere hacer una aclaratoria X de un tema específico. El presidente, el punto específico es que el presidente le dice que él no es un medio de comunicación, que él solamente, él es el presidente y que esto simplemente es una conferencia donde se hace aclaratoria a los ciudadanos. Entonces, nada más queríamos ponerle la respuesta a Marta Costa Sí. de El presidente hace referencia en algún momento a algo sobre la Contraloría. Marta Costa manda el escrito y es un derecho de respuesta lo que le manda. sí, Pero ese un derecho de pedido, respuesta no es un favor, no es una solicitud, es una exigencia. sí, Y eso aplica únicamente a los medios de comunicación. Entonces, si digamos, yo en el canal digo algo incorrecto, impreciso sobre alguien y esa persona, por medio te de envía un un derecho de juzgado, respuesta. ¿verdad? O directamente me manda un derecho de respuesta, yo lo tengo que hacer en el mismo tiempo que le dediqué a la declaración inicial. Pero de ahí, es casa presidencial, ¿verdad? No es casa presidencial news. Entonces, ahí vamos a escuchar en un minutito lo que dijo el presidente.
un documento que usted redactó. ¿Rectificación y respuesta de qué, doña Marta? Yo no soy un canal de televisión y esta cadena tampoco. Yo soy el presidente de la República, doña Marta, y le digo las cosas de frente como son, porque así son. Que usted quiere enredar las cosas y hablar así humo de ese que confunde, bueno, ya volvemos a tener la gracia de Dios de que la gente ya la conoce. Vea usted, doña Marta, que dice defender y conocer la ley. Vaya, chequéese la ley de constitución jurisdiccional, perdón, la ley de jurisdicción constitucional en el artículo 66, que dice que usted lo que tiene, usted no tiene derecho de respuesta aquí, porque yo no soy un medio de difusión y esta cadena está... Bueno, ahí se frenó el video, ¿verdad? Pero básicamente era lo que estaba diciendo el presidente. Vamos a ver. Em, no sé si usted comparte o no este criterio conmigo, Ana Cris, pero yo creo que doña Marta, ¿cuál era el apellido? Acosta, perdón. Marta Doña Costa. Marta Acosta, y que le iba a decir Marta Fonseca, y es una cantante. Doña Marta Acosta ha perdido la perspectiva completamente de qué es la Contraloría y qué es el resto. ¿Ok? Si bien es cierto, el gobierno viene señalando que la Contraloría hasta cierto punto, cierto grado, quiere cogobernar o coadministrar, eso lo ha dicho el presidente, ya eso es algo que está dentro del ámbito de una interpretación que en principio creo no debería ser. O sea, no deberían haber ese tipo de interpretaciones, ni la Contraloría dejar de fiscalizar para dar órdenes de lo que hay que hacer. Pero digamos que esa es la dinámica de los últimos gobiernos, porque no solamente Rodrigo Chávez, son los últimos 4 o 5 presidentes se han quejado de lo mismo, ¿ok? Sí. Pero ya decirle al presidente, este es un derecho de respuesta y lo tiene que leer, eso califica de atrevimiento. Eso te O iba a sea, decir. se sobrepasó no sé cuántas líneas. Sí. O sea, había un montón de líneas, hizo un Las salto rayitas se le olímpico, subieron. Sí, sí. un alto olímpico y se brincó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas. Porque eso es increíble. O sea, yo jamás me hubiera imaginado que la Contraloría le mandara un derecho de respuesta al presidente de la República. No sé qué opina usted. Bueno, primero de nota que pasa muy pendiente de todo lo que se diga en conferencia, que eso es una tónica en el área pública, bueno, en todo lado, ¿verdad? Lo segundo que me parece interesante es cómo una contralora, pues, y lo hace más evidente, porque ya ni lo disimula, ¿verdad? Me parece a mí que hay ahí un exceso, ¿verdad? Completamente de parte de la contralora y un exceso bastante alto, ¿verdad? Porque ya, como dicen, ni roja se pone. Ciertamente lo que demostró, no sé si vos lo sentís, no sé si los costarricenses piensan lo mismo que yo, pero ahora sí se retrató, porque el tema de la coadministración y la cogobernación se demuestra ahí evidentemente cuando ella debería estar dedicada a que no se le vayan todas esas cosas que han sido tan peligrosas para, obviamente, el Estado costarricense. Y Como la nada cárcel, más, por ejemplo, como la cárcel de lo que acabamos de hablar. Eso sería importante que la Contralora hubiera visto, ¿verdad? Digo, y nada más subrayar, o sea, de verdad es un exceso. O sea, no encuentro más palabras. Es algo superlativo lo que hizo. sí. Porque para nada, o sea, primero es un desconocimiento total de para qué sirve un derecho de respuesta. Y me gustó, la verdad, que el presidente, como presidente que es, subrayara el grado de autoridad que él tiene en el país. Yo soy el presidente de la República. O sea, doña Marta Sí, estoy. Costa o quien Ella ocupe está, esa o sea, él está posición, por encima, o sea, digamos, no es paja, en serio. Veamos la figura de investidura de él. Él está por encima de la Contralora. Es decir, ella controla, pero la investidura del presidente, a pesar de que hay una paridad, yo sé que me van a decir, es una paridad, pero él tiene una investidura. O sea, me refiero a que ella no puede llegar y pedirle un derecho de respuesta de esa manera. Eso no se puede. él es el máximo jerarca de todo el país. El único, junto con sus 2 vicepresidentes que fueron elegidos con nombre y apellido,
de forma directa, porque ni los diputados. Se vota por partidos, no por diputados. Si usted quiere votar por X partido y no le gusta un diputado que va en tercer, cuarto, quinto, sexto lugar, usted vota por la lista de ese partido en las elecciones nacionales. Pero por el presidente y sus vicepresidentes usted vota con nombre y apellido. Correcto. Y esa es una desvirtualización, por decirlo de alguna manera, del esquema de autoridad que existe en este país. Y creo que fue incluso una falta de respeto pedir algo de ese tipo y de esa magnitud, independientemente de cómo se haya sentido por X o Y. Yo no sé si hay un departamento de comunicación en la Contraloría, ¿por qué ese departamento de comunicación no le dijo, doña ¿Y por qué Marta, no da una conferencia eso de no se prensa? puede? ¿Por qué no abre las puertas de la Contraloría? ¿Por qué no Buen punto, buen punto. por qué costarricenses, ella no está por encima? Vea, si el presidente lo hace, ¿por qué no lo va a hacer ella? Mire, doña Marta, así se lo digo, como tica de a pie. Si usted quiere aclarar algo, abra la Contraloría, llame a la prensa y aclare, haga la conferencia. Usted no tiene que hacer ningún derecho de respuesta. Abra la Contraloría, que por cierto hay quejas de la prensa que inclusive cuando se le piden, bueno, ella no da entrevistas, muy selectivamente. Las pocas que ha dado para ha sido a responder cosas. determinados medios. Las pocas que ha dado, solo a medios contados. Ya han sido 2 o 3 y ya. No. O sea, todo Imagínense que tiene funcionario más apertura público, del fiscal, que eso ya es decir mucho. todo funcionario público tiene que rendir cuentas. Bueno, Y la Contraloría General de la República está llenecita de funcionarios públicos que ganan y un ahí hay montón de plata. departamento de prensa, ¿cierto o no? Hay Hay departamento un de prensa. departamento de relaciones Bueno, públicas entonces o de esa comunicación. muchacha de personajes o lo que sea, personeros, y deberían de ponerse a organizarle una conferencia si la señora de verdad quiere aclarar algo. Sí, vea, yo estoy seguro que se le llena, así se le Claro. llena, con todos los medios de comunicación, que no le pongan restricción a uno solo, así como Casa Presidencial. Casa Presidencial está abierta a todos los medios de comunicación que quieran ir. Entonces, que haga así, al menos una conferencia de prensa y que se enfrente a las preguntas que tienen los medios de comunicación, que son el reflejo de las preguntas que tienen los costarricenses. Entonces, no es de recibo, no es, digamos, uno como medio de comunicación, uno dice, pucha, o sea, esto le toca a los medios de comunicación, es materia total y completamente que le atañe a los medios de comunicación. ¿Por qué la Contraloría está pidiendo eso? ¿Qué tipo de golpe en la mesa quiere dar? Vea, no es un golpe en la mesa, es un golpe al aire. No, no tiene sentido. Más bien lo que hace es retratarse, porque más bien lo que la gente le puede pedir es, bueno, dé las cuentas a usted. Y de paso, para los próximos diputados, dejamos esta tarea, a ver qué podemos hacer con el próximo Contralor, que abra las puertas, si es que ella se va a reelegir o no. Bueno, veremos a ver qué pasa. Que se aplique la ley de rendición de cuentas para todos los funcionarios públicos. Bueno, el próximo Contralor tiene que abrir las puertas de la Contraloría, como dato crítico. Listo. Uy, buen proyecto de ley. Bueno, y bien, nos vamos seguimos para el jueves. con Nogui, Para el jueves. con Don Nogui Acosta. Correcto. Nos vamos Cuéntame. para el jueves porque hay un intercambio ahí, no voy a decir, como una mesa redonda, intercambio de posiciones de diferentes diputaciones del primer lugar de San José, Costa Rica. Dentro de ese, pues obviamente está Nogui Acosta. Al final, Richard, me interesaría que lo pongamos todo, porque al final se da, es que no me acuerdo el nombre, de la Diputación número 1 de San José. Bueno, vos me dijiste el apellido. Gordienko, creo. Sí, ajá. Sí. Y dijo, pues ahí dijo unas inexactitudes que obviamente don Nogui Acosta le corrigió con el tema de presupuesto, y ella se mantuvo como en una posición más enérgica. De hecho, de todo el debate, digamos, fue como donde hubo un poquito más de intercambio de palabras. Entonces, por eso le extraje esa parte. Ok, son menos de 3 minutos, vámonos. Sí, correcto. Y el 85% el régimen definitivo y crece lento. Entonces ese parámetro se desvirtuó. Uno debería analizar parámetros como el que establece y nos recordó don Freddy Morera en relación con el financiamiento del Poder Judicial, que tiene que ver con los ingresos del gobierno. Así que si usted lo toma en términos nominales, no se ha recortado ningún gasto. Incluso este es el gobierno en el cual va a empezar a subir el presupuesto para los diferentes sectores sociales, particularmente de SAF. ¿Por qué? Porque se beneficia del crecimiento económico, y el crecimiento económico ha sido una constante en este gobierno.
En el tema de control político, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Primero, me parece que es una prerrogativa de la Asamblea Legislativa y es una disposición en la cual los diputados tienen una responsabilidad frente a los costarricenses, que es señalar cuáles son cosas que el Poder Ejecutivo debería tomar en consideración. Pero tenemos que basarlo sobre verdades y tenemos que basarlo sobre respeto, porque lo que hemos llegado hoy es una discusión personal, sin sustento, en la cual el discurso vale más que el fondo. Y yo creo que doña Abril empezó en un tema fundamental y es el compromiso. Yo creo que todos los que estamos aquí aspiramos a ocupar una curul y deberíamos basarlo en datos y en realidades, porque si nosotros asumimos que el control político es solo lo que se dice en el plenario, estamos falseando un poquito el concepto de control político. Control político se da a nivel de las comisiones, se da a nivel de los discursos que los diputados hacen en las comisiones investigadoras, se da a nivel del plenario legislativo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísima claridad. ¿Por qué? Primero, porque no podemos hacer discursos estériles que lo único que sirvan es para que el diputado se oiga y no tiene ningún fondo. El segundo tema es que tiene que cumplir algún rol en relación con quienes de una u otra manera nos escuchan. Y ahí yo creo que el control político fundamental es llamarle la atención al Poder Ejecutivo en relación con ciertos temas que deberían ser abordados con celeridad. Yo creo en el control político, creo que hay un espacio importante y que debemos mantenerlo como lo que es una oportunidad para discutir los enfoques del Poder Ejecutivo. Y ahí estoy completamente de acuerdo con don Sergio, en donde la responsabilidad de la gestión administrativa es del Poder Ejecutivo y la responsabilidad de las disposiciones legales y los temas, digamos, políticos son en la Asamblea. Gracias, don Nogui. Vamos ahora sí. Fragmentación constante en el Congreso. ¿Cómo construir concretamente consensos para lograr negociaciones con otras fracciones y que iniciativas clave en el país logren avanzar? Doña Abril. Gracias, doña Amelia. Importantísima la pregunta. Me devuelvo un segundito. No me gusta que me digan que falto a la verdad, pero en todo caso, si no son recortes, no sé cómo se pueden llamar, pero el sector social, hablemos de vivienda, no ha recibido recursos, comedores escolares. Y el 85%. Si quiere, nos da un poquito de contexto, Ana Cris, o pongo el siguiente video. Sí, si quieres poner el otro video y así damos el contexto al final. Ok, perfecto. Este video se hizo más cortito, más chiquitito. Vamos a ponerlo aquí, volumen máximo, y lo escuchamos. Y por eso estaba hecho para tener la posibilidad de que un no acuerdo se pudiese bloquear. Y ahí es donde yo creo que don César abre una ventana de oportunidad, y es que vamos a tener que avanzar hacia un reglamento legislativo que nos permita tomar decisiones. En este país, una de las cosas por las cuales los ciudadanos, digamos, le tienen poco aprecio a la Asamblea Legislativa es porque no sientan que resuelven nada. Y ahí es donde yo creo que vamos a tener que analizar cuál es el escenario en un multipartidismo para tomar decisiones. Y quiero nada más devolverme un momento porque es gracioso que le digan a uno el tema del presupuesto. Yo creo que para los efectos discutir sobre presupuesto me fortalece a mí. Y para decirle a doña Abril que el presupuesto que se le da a la Fiscalía no lo maneja el Ministerio de Hacienda, lo maneja la Corte Plena. Y ellos son los que definen las prioridades, si le dan recursos a la Fiscalía o no. ¿Por qué? Cuando se le envía el presupuesto a la Corte Plena, se le envía un monto global y ellos lo distribuyen. Por eso yo estoy completamente de acuerdo con don Sergio Mena de que eso hay que resolverlo. Porque las priorizaciones a nivel de seguridad no deberían estar en la Corte, que tiene prácticamente los dos sombreros. Yo creo que esos son temas que vamos a tener que tratar, porque es muy fácil llegar y decir, es que no me dan presupuesto, cuando resulta que quien no le da presupuesto es a quien le corresponde, digamos, manejar el presupuesto global y no al Ministerio de Hacienda, que le toca asignar. Igual en el caso de educación, igual en el caso de cada uno. Ahora sí. Bueno, ahora sí, nos vamos a dar la explicación. Lo que pasa con esta diputación de primer lugar del PUSC, Abril se llama la señora. Abril Gordienko. Abril Gordienko. Dicho esto, ella pone una serie ya va con la retórica de la oposición, ¿verdad? Que no se le ha dado a lo social, que no se le ha aportado al tema de la fiscalía presupuesto. Va con los tacos de frente. Sí, ella entró, pero así,
duro, ¿verdad? Y parece que la señora no tiene conocimiento. Por eso don Nogui le hace la aclaración costarricenses de cómo se da el presupuesto en el Poder Judicial. Yo sé que ustedes lo saben perfectamente, pero parece que don Nogui tuvo que hacerle la aclaración y decirle a la señora que ese presupuesto se da en bloque al Poder Judicial. Y ella, pues, quiso decir que no se le daba a la fiscalía tal, porque se refería al tema de los femicidios y todo esto. Pero le dijo a Nogui, nosotros le damos al Poder Judicial y hay un aumento cada año, de hecho. Pero se le da en bloque y al final, ¿quién es el que hace la redistribución de ese presupuesto si no es la Corte Plena? Entonces, dicho esto, don Nogui le hace la aclaración. Con respecto a lo anterior, el tema del reglamento, para él es muy importante que quede claro que él ahí también, Nogui fue con los tacos de frente, ¿verdad? Le puso a todas las diputaciones en pleno, ¿verdad? ¿Cuál es su pretensión? Que son los cambios de un reglamento más ágil. ¿Por qué? Porque si no empezamos a hacer eso, va a volver a pasar con 2000 y tantas mociones. Cuando empezamos a hacer minoría, empezamos con la obstrucción o con que no se quiera avanzar. Entonces, eso es un cambio importante y ojalá tiene que hacerse en el primero o segundo año, costarricenses, porque no se ha acercado al tema electoral. Vean lo que pasa en el tercer año y ya terminando, ¿verdad? No, empezamos, como dicen en fútbol, a echar el bus para atrás. Entonces, no queremos y no queremos y no queremos trabajar y es importante que comencemos a hacer esto. También pensando en todo lo que viene, ¿verdad? Hay montones de proyectos que están ahí muy avanzados y probablemente varias diputaciones, por ejemplo, María Marta Carballo ya está echando chinitas con el proyecto de ley 24.015, con el tema de los especialistas, que es importantísimo para el país, donde debemos avanzar con todo lo que tiene que ver con esto de los sindicatos, de especialistas y otros, y los cambios que deben de haber de ley, entre otras cosas. Crucitas, bueno, hay un montón de listas, una lista gigantesca en este momento. Dos cosas nada más. El tema del reglamento es imperiosamente necesario reformarlo, porque, a ver, si uno diría, si llegan diputaciones maduras, pero no hablo maduras en Maduras con términos de Rocío Alfaro Molina, ¿ok? Ajá. Hablo de madurez de personalidad, de lo que da las experiencias de la vida, que uno llega a madurar, ¿ok? Consciente, pues. Si no llegan diputaciones conscientes, va a pasar lo que está pasando ahorita. 2.564 mociones a un proyecto y no son mociones para mejorar el proyecto, como dice María Marta Carballo. Son mociones para destruir la oportunidad de que ese proyecto se haga una realidad. Entonces, en vista de que no hay diputaciones maduras que lleguen o personas con la madurez necesaria para poder utilizar el reglamento de manera constructiva, entonces hay que poner límites. Sí. ¿Ok? Porque si uno se da cuenta, las demás diputaciones pueden poner mociones, pueden poner 10, 20, no sé, póngale que 100 mociones. ¿Ok? Póngale que 100. Pero 2.564, eso es poner una barricada. Yo ¿Ok? creo que Y es una rompieron un minoría. récord. Es una minoría. No creo que hay uno que tiene más. Pero pueden romperlo porque si le meten mociones de revisión a todas, las duplican. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es poner una barricada. Y lo dijo María Marta Carballo. Nosotros, dice ella, ¿verdad? Nosotros presentamos un proyecto, o perdón, ustedes presentan un proyecto, no estamos de acuerdo, presentamos mociones para mejorarlo y si al final se aprueba, se aprobó. Y listo. Pero ustedes no están de acuerdo con un proyecto y no lo mejoran, lo obstruyen y son minoría. No están respetando. Vean lo delicado. Una fracción como el Frente Amplio no respeta la democracia representada en una mayoría de la Asamblea que está a favor de un proyecto y ellos no. La democracia es la mayoría. La mayoría de la Asamblea les ha denegado todas sus mociones, todas las 400 y pico que han revisado en este momento, las han denegado. Ese no es un mensaje claro. Claro que es un mensaje claro, ¿ok? Pero ellos mantienen esas mociones ahí, tienen el bus atravesado
con piedras y costales de arena y todo eso para que eso no avance. Eso no es democracia. Están faltándole el respeto a la decisión de la mayoría. Repito, y eso es democracia, eso es el reglamento. Y el otro punto que decía la señora Gordienko, de que el gobierno ha rebajado presupuesto en algunas áreas sociales, vivienda y todo eso. Yo creo que si hay que destacar algo de este gobierno es que ha tenido una disciplina en el uso de los dineros y del presupuesto. ¿Ok? Prueba la megacárcel. Ahora, es muy politiquero, la verdad, no digo por ella, en general. ¿Ok? Es muy politiquero decir, es que hay que aumentarle más a inversión social, hay que aumentar más en bonos de vivienda, hay que aumentar más en el IMAS para las becas Avancemos. Ok, está bien. ¿Quién se va a oponer a eso? Nadie. Pero ¿de dónde va a salir la plata? No, ¿A está bien qué va a invertir. sacrificar? Vea, ¿qué va a sacrificar? ¿El pago de la deuda? ¿Va a crear un nuevo impuesto? ¿O va a endeudarse más? Esas son las tres vías. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Y no es que uno esté a favor del gobierno, uno está a favor de lo que el gobierno está De las haciendo. políticas que hace el gobierno. Exacto, dice, yo tengo esta cantidad de recursos, los voy a distribuir de tal manera en que se pueda cubrir todas las tareas sin afectar otras, ¿ok? Y sin afectar la macroeconomía del país. ¿Para qué? Para que los bonos de Costa Rica no vuelvan a valer basura, como al inicio de este gobierno cuando se encontraron lo que produjo la administración del PAC. ¿Ok? Y para no afectar el futuro con una deuda que se va a hacer más grande, porque la gran solución de la oposición es pague menos intereses de la deuda. Esa es la gran solución. Y pagando intereses, o sea, sacando plata de los intereses de la deuda para pagar cosas ahorita, uy, el gobierno y la oposición quedan felices, básicamente la oposición, pero el gobierno queda con un nudo acá porque sabe que eso a unos meses o a poquitos años va a traer consecuencias. Pero los partidos tradicionales han sido cortoplacistas. Se endeudan hasta acá, reparten la plata así por borbollones y que el otro gobierno vea cómo lo soluciona. Entonces, no es que se rebaja. Por ejemplo, el IMAS, nada más para terminar. El IMAS lo que hizo es cómo se está distribuyendo el dinero. Ok, vamos a establecer reglas para saber que efectivamente el dinero se le está dando a la gente que lo necesita, no a cualquier persona. Incluso personas que estaban, creo que fallecidas y seguían recibiendo. Entonces, por ahí va la procesión, pero de ahí, el discurso político de oposición parece que ahí no ha cambiado. No, lo que quiero acotar es el tema de que una prueba de la muy buena inversión que ha hecho en las políticas de este gobierno, que eso es lo que nos enfocamos, ¿verdad? Es, por supuesto, la megacárcel, ¿verdad? El CACO. El CACO es muestra de esas políticas. Y por supuesto que nuestro país ha dado un viraje enorme con respecto a los bonos de la deuda, ¿verdad? Dejaron de ser basura y ahora tienen prácticamente grado de inversión. Correcto. Seguimos con el Y no, video de doña, Pilar Cisneros. Por cierto, doña Pilar. pongamos el Sí, contexto antes. Resulta sí. que hoy la Asamblea Legislativa, por supuesto, está en Limón. Entonces, hubo pues control político, etcétera, y doña Pilar obviamente tiene que defender la posición gubernamental del gobierno oficialista, y entonces presentó este video para decir qué se ha hecho por Limón. Ok, muy bien. Este, vamos a compartir el video, pero vamos a comentarlo mientras transcurre la primera parte del video. Les vamos a explicar por qué. Por Quien la hizo el música. video quedó muy bonito, Sí. tiene muy buena música muy alegre, pero si nosotros ponemos esa música en YouTube, automáticamente nos van a penalizar, ¿verdad? El video y capaz que hasta lo bajan. Entonces, Sí, nada más, si ustedes quieren verlo con música, aquí están presentando diferentes obras, sí. ¿verdad? Que se han hecho en Limón. Lo voy a poner más grande para que vean. Ajá. Al momento que ya hable doña Pilar, ahí lo vamos a habilitar. Pero ahí ustedes pueden ver diferentes obras, promesas que están en marcha justamente, ¿verdad? Rutas, infraestructura, el mercado de El Ixizabala, o sea, mercado Zixaola, recuerden que este mercado es producto del tema de Habdeba, ¿verdad? El tema de APM Terminals, el Canon,
Entonces, esa es parte de las obras. Hay rutas, por ejemplo, no sé si exactamente la 240, pero hay varias rutas que también son producto. Por ejemplo, hay una en Matina que es producto de ese canon. Bueno, todo lo que tiene que ver con las escuelas, la famosa escuela de Limoncito, que ya está en proceso de construcción, el asunto del bachillerato por la empleabilidad, que también van a ver pronto una graduación de 300 personas, que por cierto María Marta Carballo habló de eso. La famosa Escuelas, escuela más del barrio escuelas. Limoncito yo creo que va a ser un significado al monumento Sí. de la Ayuda al inmigrancia sector que hubo en el pesquero, país. electrificación, Sí, el centro exacto. cívico. O sea, hay muchas obras que están en proceso y todo esto está con música calipso, con marfil de fondo, pero evidentemente no podemos poner nada de eso, ¿verdad? Y evidentemente está la Marina de Limón, que es un Que podría proyecto ser que se más. quiere hacer, ¿verdad? Hace tiempo se quiere hacer, gracias a la Contraloría no se pudo, pero son Doña proyectos que Marta Costa. podrían cambiar Limón completamente, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a escuchar a Doña Pilar. Nada más retroceder aquí. Ahora sí vamos a escuchar a Doña Pilar, ya que terminó la música. Limonenses, con mucha humildad, primero quiero agradecerles de corazón el enorme apoyo que ustedes le han dado al presidente Rodrigo Chávez, al gobierno y a la bancada oficialista. Hoy más que nunca queda demostrado que si trabajamos juntos podemos lograr grandes cosas. No más mentiras como Limón Ciudad Puerto, proyecto en el cual gastamos millones de millones y nunca arrancó. No más guardar en una gaveta de Jadeva los dinerales del canon de APM sin invertirlo en el desarrollo de esta bella provincia. Este no es, como dicen algunos, un populismo autoritario. No, señores. Esto es un gobierno gerencial que quiere, trabaja y obtiene resultados tangibles. Los limonenses, señor Rodrigo Arias, jamás serán garbancitos mansos y pequeños en las manos de políticos mentirosos. No, señores, jamás. No soñemos, limonenses. Lo que hay que hacer es trabajar juntos por la Marina de Limón y el nuevo aeropuerto. Gracias a ese esfuerzo, pronto serán realidad el nuevo hospital y la escuela de Limoncito, cuya primera piedra precisamente se pondrá este próximo sábado. Limón, esta no es una despedida, es un hasta pronto, porque si ustedes lo deciden así, lo mejor está por venir. Muchísimas gracias. Yo siento que cuando Doña Pilar hace uso de la palabra, Rodrigo Arias debe tomarse como un antiácido, ¿verdad? Porque evidentemente algo tiene que haber dicho Rodrigo Arias antes, a Rodrigo Arias antes, sí, ajá, algo tiene que haber dicho para que Doña Pilar lo vuelva a ver, para atribuirle o hacer referencia, por ejemplo, a populismo político y ese tipo de cosas. Sí, ellos siempre generalmente se contestan, son muy contestatarios, sobre todo cuando a él le toca hacer su control político más afuera. Aquí queríamos poner en contexto, pues, digamos, una posición de la oposición que tenemos ahí nuestra versión. Ok, vamos a escuchar a la diputada. Ay, se me fue el nombre. Rosalía Brown. Rosalía Brown. Casi le digo Nueva Catherine Moreira República Brown. Es que Costarricense. las dos son Brown, ¿verdad? Rosalía Limón, Brown. limón, limón. Limón, limón. Directamente limón. Listo, listo. En nuestra cultura, la música se expresa de dos formas, con tristeza y con alegría. Donde ustedes tal vez solo ven alegría, nosotros estamos con dolor. Porque a veces los afrodescendientes nos ven bailando, brincando, pero es dolor. Dolor que sentimos los limonenses cuando están matando a nuestra gente en la calle. Dolor que sentimos los limonenses, que los niños enfrente a un kinder vieron cómo mataron a nuestra gente. No podemos gozar. ¿Cómo vamos a gozar? Yo digo, me sentí bien, llevé el proyecto para que le pagaran a los estibadores, pero este bendito dolor que sentimos con la inseguridad, ¿qué? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a decirle a nuestros jóvenes? ¿Qué podemos bailar? ¿Qué estamos celebrando? Le deben mucho a Limón. Le deben mucho. Agradecemos todo lo que están haciendo, pero están matando a nuestros jóvenes delante de los niños. En la salida de un kinder están matando a nuestra gente. No tenemos nada que celebrar, sinceramente. ¿Qué podemos celebrar si nuestros jóvenes son deportistas? ¿Cuánto han dado los deportistas de Limón? Ahí yo me puse a ver la lista.
Le estaba enseñando a Carlos Felipe, vea, Juan Gobán, vea Callazo, vea esto. Muy orgullosa. Y no podemos tener un equipo en primera división porque no nos pueden ayudar esos clubes grandes. Tanto que han exportado jugadores deportistas de Limón, de nuestra tierra, han ganado todos. ¿Qué vamos a celebrar? Limón se baila por tristeza y por alegría. Yo no puedo celebrar nada porque todavía nos deben mucho. Nos dicen cómo nos pueden pagar. Ayúdenos con los jóvenes. ¿Cómo nos pueden pagar? Ayúdenme con el proyecto de Fodeli, porque viene trabajo para Limón, pero lo quiero para nuestros jóvenes, no que traigan gente de afuera. Esa plata en nuestra cultura. A ver, Ana Cris. Bueno, recordar primero que todo, en esto siempre hay que tener cierta digamos, madurez, ¿verdad? Ese es un momento también para que muchas diputaciones sean visibles, ¿verdad? Electoralmente hablando, el otro año este partido pues se tendrá que ver las caras con los ciudadanos de Limón para que puedan volver a reelectos, ¿verdad? Entonces, eso también es parte del discurso que últimamente también está haciendo hincapié y subrayando Partido de la República. Ustedes lo ven muy constantemente. Yo a Rosalía lo que le tengo pues ciertas críticas, ¿verdad? Ellos han votado muchos de los proyectos de ley porque en eso nos debemos de enfocar, en cómo votan, ¿verdad? Las diferentes diputaciones. Ellos han votado mucho lo que ha tenido que ver con el gobierno, pero hay ciertas cosas que en eso han quedado debiendo. Y lo que yo más le puedo increpar a la diputada Rosalía Brown es, por ejemplo, porque votó por Porfirio. ¿Por qué votar por Porfirio? Un magistrado que no aportaba mucho, por no decir casi nada, en el tema de la reducción de la mora. Está muy preocupada por todo este tema de Limón. Bueno, los traigo a la realidad. La Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad están haciendo su trabajo en las calles. De hecho, cuando hacen este tema del control de la territorialidad, y ha estado allí la Fuerza Pública, los homicidios, todo empieza a bajar. Lo que pasa, los incautan, los recogen, se los llevan a la fiscalía y después son liberados por muchísimos problemas, entre esos lo que hemos hablado aquí, que obviamente es cómo está planteando la fiscalía las acusaciones, la prueba, etc. Y eso tiene que ver, doña Rosalía, con Porfirio, con el magistrado Porfirio. Y con esto me quedo. Bien, yo únicamente voy a decir que efectivamente, ¿verdad? Sí, la cultura afrodescendiente, todos sus emociones las expresa por medio de la música. Eso sí es cierto. Yo tenía la oportunidad de entrevistar a varios músicos de Limón en Limón y siempre cuentan eso. De hecho, se cuenta que ancestralmente siempre los mensajes que se daban en las culturas afrodescendientes eran con música, eran mensajes, se estaban dando mensajes en clave. Recuerdo que alguna vez en un coro canté Amazing Grace, ¿verdad? Y Amazing Grace es una canción que transmite un mensaje entre grupos y poblaciones en su momento. Entonces, ese lado yo lo entiendo. Y yo entiendo la emoción que puedes sentir y entiendo la frustración que puedes sentir, pero hay que entender algo. eh, esa misma emoción y esa misma enjundia la tiene que llevar a la asamblea y con esa misma vehemencia luchar y ponerse férrea y fuerte y altisonante, ¿ok? Cuando hay proyectos de ley para seguridad que no avanzan, cuando hay recortes de impuestos que le recortan los ingresos al gobierno y que hace que tenga que contraer la inversión, por ejemplo, en seguridad y ser crítica con el sistema judicial que libera personas, que arresta a la fuerza pública y que vuelven a delinquir. Yo siempre he tenido la curiosidad
de qué porcentaje de las personas que están delinquiendo en crimen organizado, que la detienen, ya tienen antecedentes de detenciones previas, pero no están en la cárcel. Es decir, aquella persona que fue y ajustició a alguien en Limón, por ejemplo, ¿cuántas causas tiene atrás? ¿Cuántas pasadas ha tenido por el sistema judicial? Entonces, cuando uno hace un reclamo, tiene que saber direccionar ese reclamo. Si quiere más empleo para Limón, si quiere más progreso para Limón, más oportunidades para Limón, para que los jóvenes no se vayan al crimen organizado, yo lo apoyo. Pero entonces, que en el buen sentido de la palabra, que vocifere hacia la Contraloría que impidió la Marina de Limón, perdón. Marina de Limón. ¿Por qué? Porque la Marina de Limón estaría transformando Limón completamente, dando empleo y oportunidades de que la gente se supere de otra manera. Entonces, yo no digo que se queje, no juzgo lo que haya dicho, solamente creo que hay que canalizar correctamente los reclamos. Y ese correctamente es en el tiempo y en el lugar correctos. Así es. Nada más, ¿verdad? Tenemos a María Marta Carballo. María Marta Carballo. Y todo con esto Ok, terminamos. que es el último extracto que tenemos hoy. Ok, esa es la última. También María Marta Carballo, diputada por Limón, hizo su intervención su control político el día de hoy es 1 minuto. A veces aquí en Limón, quiero contarles, compañeros diputados, hay fines de semana en los que no tenemos anestesiólogo. O hay madres limonenses que tienen que ir a San José a parir a falta de ginecólogos. Y quiero decirle a los opositores del proyecto 24.015, Fortalecimiento de la Salud, que no sigan pensando en los beneficios de un sindicato del Olimpo, que debemos de pensar en la salud de los costarricenses. Aquí hay médicos generales que quieren formarse y quieren servirle a la caja y quieren servirle a Limón, pero ha sido imposible para ellos formarse. Diputadas, piensen en la salud, piensen en las listas de espera, piensen en el gran faltante de especialistas que hay, que agobia desde todo Costa Rica, pero de manera cruel y cruenta las zonas costeras como estas que hoy están ustedes. Y de repente, antes de comentar esto, nada más mostrar una estadística que estábamos revisando hoy, ¿verdad? Hace un momentito, es la cantidad de ausencias, la mayor cantidad de ausencias a sesiones y votaciones en los últimos 12 meses. ¿Ok? Sonia Rojas, de 202 sesiones, 70 ausencias. Rosaura Méndez, 212 sesiones, 59 ausencias. Y Carolina Delgado, 212 sesiones, 57 ausencias. Estamos hablando de los últimos 12 meses. ¿Ok? Y yo sé que, doña Sonia Rojas tuvo, si usted me comentó, ¿verdad? Que había tenido el deceso, la pérdida de su mamá, ¿verdad? Sí. Y también doña Carolina Delgado, creo que la semana pasada tuvo un accidente en la asamblea, pero En el estos son dos plenario. hechos recientes, estamos hablando de los últimos 12 meses, ¿ok? Y estas son sesiones. Ya las votaciones de 1,455, 980, no fue Rodrigo Arias. Doña Sonia Rojas, de la misma cantidad, 850, estamos hablando de los últimos 12 meses. Y Andrea Álvarez, 848, de la misma cantidad de sesiones. Y la mejor asistencia a sesiones y la mejor asistencia a votaciones está exactamente igual. Doña Pilar Cisneros, 212 sesiones, 0 ausencias. No ha faltado a una sola. Paola Nájera, 212 sesiones, 4 ausencias nada más. Manuel Morales, 212, 7 ausencias. En el caso de las votaciones, doña Pilar, 1,455 votaciones, 56 ausencias. Eso quiere decir que están ahí, pero por algún motivo tienen que salir. O sea, seguramente calculan que no hace falta el voto porque ya está, ya tienen los votos necesarios para algo. Sí, porque no tiene 1,405. ausencias. Exacto, 1,455. Eso puede ser incluso que le está dando alguna declaración a la prensa
y dice, ok, van a votar una moción tal, pero yo ya sé que no afecta si yo salgo. No afecta Entonces el sale un quórum, momento. Exacto. costarricense. No, el quórum y propiamente la votación, Correcto. ¿verdad? Y 1455, Paula Nájera, 57 ausencias. Manuel Morales, 1455 votaciones, 74 ausencias. Entonces yo creo que esto es un dato importante para refrescar. Y mi comentario sobre María Marta Carballo, yo creo que ella es bastante enfática y congruente en lo que está defendiendo desde hace tiempo, el tema de los especialistas. Y en la comisión que investiga los casos de la caja, ha quedado claro, el tema de los especialistas no está en manos ni siquiera de la presidencia ejecutiva de la caja, mucho menos en las manos del gobierno. Este es un tema que está en especialistas que forman especialistas e incluso en el Colegio de Médicos, que no permite o no le da el aval a especialistas de afuera que vengan a ayudar. Hay crisis de especialistas, pero el problema está ahí, en el gremio, propiamente en el gremio. Y ella tiene un proyecto de ley que estaría desarmando completamente esa situación. Correcto. Correcto. De hecho, ya se ha presentado muchas veces este señor del CENDEI. No, el CENDEI, donde el sindicato de especialistas se ha presentado a dar declaraciones. E inclusive recuerdo que a un doctor que explicó, que no recuerdo en este momento el nombre, porque yo sigo mucho la comisión de la caja cuando los diferentes temas, a un doctor cuando expuso la situación de lo que estaba pasando y habló de que había un monopolio de parte de los especialistas más viejos y había como una especie de triada porque unos compartían, eso fue lo que dijo él, que compartían el tema de la cátedra junto con el sindicato, junto con la universidad. Entonces, esa amalgama de cosas hacía un control que se quería hacer y posteriormente después el sindicato lamentablemente lo querelló, lo demandó, ese tipo de cosas que utilizan los sindicatos, que por cierto es como su forma de hacer las cosas, porque por cierto hace poco estaba viendo yo a Albino Vargas en una cosa parecida con el caso Barrenador, le puso una apelación. Esto como último dato. Ayer lo liberó el Tribunal Contencioso y ANEP y el sindicato de Albino Vargas lo apeló. Entonces, yo creo que más que hablar de los sindicatos y dejando a este lado esas situaciones es poner las barbas en remojo y hacer los cambios para que ojalá esos médicos generales ojalá sean pues parte de esta ayuda, colaboración que tienen que ver los especialistas para, a ver, dejemos de lado a todos esos gremios y visualicen a la gente, por Dios, visualicen las necesidades de la gente. Eso es lo que importa, porque entendí que inclusive se escudaban en si estaban o no preparados. Y yo, pero no pueden preparar a otros médicos generales. No sé, hay un mar de excusas que se llenan para no hablar y poner en barbas en remojo esto. Y a pesar de que como muchos de los temas que ha habido en este país, que hay una resistencia de la gente que ha ganado espacio en eso, la misma ciudadanía es la que tiene que empujar esto para que las cosas se realicen. Estos son parte de los cambios que deben de haber en la próxima asamblea. Por eso es tan importante la calidad, el estudio, por eso es tan importante los diputados que van a ir. Por eso discutimos tanto el tema la vez pasada en el convergencia anterior, las diputaciones. Sí, creo que lo último ya como para terminar, se amplió más el tiempo para entregar los informes finales de la comisión que le está estudiando el levantamiento de la inmunidad del presidente, ¿verdad? Sí. Sí, se amplió 8 un poco días. más. Supuestamente terminaba hoy el plazo de los 20 días. Han pedido creo que 10 días más 10, para 8 días, sí. presentar y pues Los vamos a ver informes. cómo les va con eso. Hay que darle seguimiento. En todo caso, pues por ahí voy a generar un video
una entrevista que le hicieron a don Ewald Acuña en Por Tres Razones, que hace referencia a eso también. Ana Cris, creo que llegamos a 1 hora. Ay, bendito Dios. Bueno, agradeciendo. No, es que ya ustedes saben. Tratamos. Hay que apretarle sobre todo para que ustedes lo vean más breve y ojalá lo logremos, costarricenses. De verdad lo hemos intentado, Richard y yo. Y para yo no hablar tanto. Es que de verdad que es mucho. Vea, Richard ahí tiene sus anotaciones, yo también. Entonces es mucho y tratamos en lo máximo que se pueda poder generarles toda la información sin dejar de lado nada que se quede así descolgado para darles el contexto. Listo. Entonces nos veríamos el domingo para profundizar en lo que pase mañana, pasado mañana y así sucesivamente. Seguro mañana hay noticias de algo. Entonces ahí le daremos cobertura. Ana Cris, muchísimas gracias por su esfuerzo y por la agenda. Muchas gracias, Richard, y gracias a la gente. Así que les dejamos ahí. Déjenos comentarios como siempre. Por favor. Muchísimas gracias y nos vemos el domingo. Chao. Bye bye. Adiós. Abrazo.